larga, que son 90-91 minutos. Luego podemos tener un debate como el otro día, que estuvo muy bien. Además, el debate hoy tenemos un poco más de tiempo todavía, o parecido al otro día más o menos. Nos dio de sí. Bien, hoy tenemos una película de, bueno, es la sesión número 325 de toda nuestra historia y la número 35 aquí en el Cine Los Ángeles. Bueno, es un placer ver, la verdad, tanta gente para una película de Mizoguchi, porque Mizoguchi es una asignatura pendiente que teníamos, voluntaria por nuestra parte, porque estuvimos a punto de hacer el ciclo entero en la antigua Filmoteca. Sabrán los habituales del antiguo Cineclub, en la antigua Filmoteca, que este ciclo, el ciclo de Mizoguchi, que trajeron a España nuestros amigos de Capricci Cine, es un ciclo que seguimos muy de cerca. En su día incluso lo anunciamos con mucha expectación que íbamos a tener las 8 películas, que se iban a traer a España de Mizoguchi, porque realmente es un cineasta, ahora lo vamos a comentar, que no ha sido muy fácil ver sus películas, lo cual contrasta con su colosal estatura dentro de la historia del cine. Bueno, por circunstancias que ya saben, solo pudimos hacer un cineclub y relativo a Cuentos de la Luna Pálida, fue además la última sesión que hicimos en la antigua Filmoteca, de los cineclubs de los sábados, y ahora vamos a retomar las 8 películas. Las vamos a proyectar todas, no seguidas, sino poco a poco, porque yo creo que también, bueno, es una idea, yo creo, también bonita la de ir retomándolas. Empezamos con Yokiji, no vamos a ir cronológicamente, después sí, después las vamos a ir poniendo todas cronológicamente, o casi todas, pero empezamos con Yokiji, la emperatriz Yang Qiufei, por la gracia de poner una de las 2 únicas películas que hizo en color Kenji Mizoguchi. También volveremos a dar Cuentos de la Luna Pálida, por los amigos que se han unido al cineclub en el último año y medio y no la pudieron ver o no asistían a los antiguos cineclubs, la vamos a volver a poner, pero bueno, será ya dentro de unas semanas, incluso meses. Bien, vamos a ver. Mizoguchi es quizás el gran cineasta japonés. Esto, bueno, siempre puede ser discutible, se puede decir, si es mejor uno que otro, tampoco tiene mucho sentido. En fin, la importancia de la cinematografía japonesa es algo enorme. Yo creo que el cine americano, el cine italiano y el cine japonés son realmente los cines quizás más grandes durante más tiempo, o al menos de una manera más intensa durante un espacio de tiempo bastante largo. Se puede decir que también el cine francés, por ejemplo, se podría unir, pero quizás el cine francés está más repartido, quizás, en etapas. Hay una etapa increíble en los años 30, luego está la Nouvelle Vague en los años 60, incluso el cine francés de los años 70 es realmente es una cinematografía enorme, se sigue manteniendo realmente con bastante salud artística e industrial, pero digamos que sería un caso parecido. Pero realmente el cine italiano o el cine japonés, hay una serie de años en los que realmente se coge cualquier película y dices que no hay una película carente de interés. No solo eso, sino que casi no hay una película que sea muy buena. Es algo realmente muy llamativo. Y dentro de ese cine, en el que hay, pues bueno, cineastas tan enormes como Yasujiro Ozu, Kurosawa, Hiroshi Shimizu, Mikio Naruse, en fin, la lista es bastante amplia, pero estos quizás serían los primeros que podrían venir a la mente. Hay que tener en cuenta también que es un cine de una producción muy amplia, que no se puede decir que que un cinéfilo que no esté muy centrado en el cine japonés o totalmente centrado en el cine japonés lo pueda conocer en su totalidad. Pero hay que decir que estos son simplemente la punta del iceberg. Realmente hay montones de cineastas enormemente interesantes. Sadao Yamanaka, por ejemplo, en los años 30, etc. Bueno, se podría hacer una lista enorme, pero yo creo que de todos ellos no sería exagerado decir que Kenji Mizoguchi es el número 1 o el que realmente más destaca. Yo creo que tiene unas particularidades, unas características que lo acercarían a otros enormes colosos del cine, que prácticamente en ellos lo que están es resumiendo casi cinematografías enteras y casi reuniendo a otros cineastas que están a su alrededor, ¿no? Como podría ser el caso, pues, de John Ford, de Dreyer, de Murnau. En fin, estamos ante los grandes nombres de toda la historia del cine, y Mizoguchi, pues, es uno de ellos. Así que dense ustedes cuenta de la importancia de una sesión como la de hoy y de la importancia de ir pudiendo ver, y arropadas además, no solo por estas presentaciones que son muy modestas y probablemente muy insuficientes, pero bueno, los debates, el hecho de verlas en cine además, siempre contextualizadas, y sobre todo, bueno, con las fichas que vamos a ir enviándoles, que les enviaremos en los próximos días,
donde intentamos seleccionar pues, bueno, algunos textos que den un poco cuenta de la importancia de estas películas. Bien, sin embargo, Mizoguchi yo creo que no ha sido y sigue siendo todavía un cineasta bastante desconocido. Por un lado, yo creo que se malinterpreta un poco a Mizoguchi, se le intenta reducir en ciertas características estilísticas, formales, incluso temáticas, cuando en realidad cuando se ven sus películas se da cuenta de lo dúctil, de lo variado y de lo complejo que es su cine. Realmente sus películas, unas a otras, evidentemente hay muchos rasgos en común, pero tienen muchísimas diferencias y se ve un poco el talento y sobre todo la variedad y la manera de adaptarse a circunstancias muy distintas, porque por ejemplo la película de hoy tiene unas circunstancias de producción que pasaré a comentar que es bastante particular e incluso la convierten en una película, incluso formalmente se puede decir, un poco distintas a algunas de sus películas más famosas de la época. Pero bueno, el drama, digamos, en la filmografía de Mizoguchi y en buena parte de la historia del cine, pero en el caso de Mizoguchi sería un ejemplo muy paradigmático de ello, es que más de la mitad de su filmografía está desaparecida. Su cine mudo, desaparecido. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, entre el año 38 y 45, que es una etapa central en su filmografía, hay una serie de películas que están desaparecidas. No existen, lo cual es dramático, porque cuando se ven las fichas artísticas, los argumentos, las circunstancias de esas películas, se da uno cuenta que son claves en la formación de su cine, en la evolución de su cine, y sobre todo en el paso de los años 30, donde tiene ya algunas obras maestras, a los años 50. A lo largo de los 40 también tiene varias películas enormes, pero en los años 50 es donde sus admiradores suelen considerar que está sobre todo el cuerpo de trabajo más impresionante de su carrera y por lo tanto uno de los cuerpos de trabajo, una de las listas de películas enlazadas además unas con otras, es una etapa muy prolífica. Él muere además a finales de los años 50, yo creo que en el año 56 muere, fíjense, muy pronto, ¿no? La película que vamos a ver hoy es de año y medio antes de su muerte, pero realmente es uno de los centros de filmografía más apabullantes de toda la historia del cine. Pero fíjense, entre el 38 y el 45 hay varias películas que están desaparecidas, ¿no les parece? Es un drama realmente absoluto, porque luego se ven y claro, son películas que, en fin, con apariencia de ser claves. No solo ya en su evolución, como puro movimiento, sino en fin, como obras probablemente muy logradas, porque es una etapa que realmente, cuando se ven las películas que se conservan de esa etapa, se ve que ya era un cineasta, y no ya hecho y derecho, sino de una envergadura pues muy grande, como digo. También ha sido muy dificultoso ver muchas de sus películas porque el estado de las copias no era bueno. Se van a dar cuenta hoy al ver esta película, que aunque la copia es la mejor probablemente a la que hemos accedido jamás, pues puede tener algunos pequeños efectos de sonido al principio, cierto ruido de fondo, la calidad de la imagen es muy buena, no se preocupen porque es muy buena, pero no sale del negativo original. Muchos de los negativos de las películas de Mizoguchi y también de otros cineastas japoneses y no japoneses se han perdido, y eso también ha sido, pues en fin, un drama y un problema muy grande. Muchos estudiosos de Mizoguchi, por ejemplo, hay un libro pionero, yo creo, de Antonio Santos, es un señor que vive aquí además en Santander, que seguro que muchos le conocen, que editó Cátedra, y él mismo lo comenta en el prólogo, dice que tuvo muchísimas dificultades para hacer ese libro, un libro yo creo muy valioso desde el punto de vista, por ejemplo, de contextualización social, histórica, signos relativos a la cultura japonesa. Yo creo que es un libro muy valioso fundamentalmente en eso. Antonio hizo un trabajo yo creo que extraordinario desde ese punto de vista, pero él mismo al principio dice que se ha limitado a analizar 20 películas, que son muy pocas, claro, en relación con las 80 y tantas que rodó Mizoguchi, y que él es consciente de que, claro, eso da una imagen muy incompleta de un artista tan importante, y sobre todo que era muy dificultoso llegar, incluso a esas propias películas que ha visto, llegar a verlas en copias buenas. Muchas incluso comenta que pertenecían a coleccionistas privados. Esto es una cosa. Mizoguchi fue alguien muy prestigioso en Japón, pero nunca fue un cineasta excesivamente exitoso. Tuvo éxitos de taquilla, pero digamos que no se caracterizaba por un éxito popular muy grande. Y eso también al final, pues bueno, puede haber tenido una influencia en la manera como se han conservado sus películas y cómo han llegado.
Bueno, es interesante saber también cómo llega Mizoguchi. No quería tampoco extenderme mucho, pero yo creo que esto es importante, para que se den cuenta un poco. Claro, estamos hablando de un cineasta que está trabajando en Japón en un momento, los años 30, 40, en el que el cine japonés pues, era desconocido en Occidente. Saben, si no se lo comento, que el cine japonés se descubre prácticamente, se puede decir así, en Occidente, con el enorme éxito de Rashomon en el Festival de Venecia. Rashomon es una película de Akira Kurosawa y supone un impacto enorme. Su paso en el Festival de Venecia y gana el León de Oro. Posteriormente, en los años siguientes, la siguiente revelación, gran revelación, será Kenji Mizoguchi, con 2 películas, La vida de Oharu, Mujer galante, y Los cuentos de la luna pálida. Una gana en el año 42, creo que el León de Oro, y la otra creo que fue el León de Plata. Bueno, es importante. Luego, posteriormente, sus películas llegan en el año 56 a Francia, y ahí se produce ya, fíjense, en el año 56, el año en el que muere. O sea, ya es un cineasta del pasado, se puede decir. Con su última obra maestra, además, estrenada en el año 56, La calle de la vergüenza, que la veremos aquí próximamente. Y es en ese momento, sobre todo por la reivindicación que hace de su obra Cahiers du Cinéma, y especialmente Jacques Rivette, con algunos textos maravillosos que pronto podrán leer, además, en este cineclub, cuando realmente Mizoguchi se convierte en un nombre legendario para la cinefilia joven, se puede decir, de los años 50. El propio Jacques Rivette, un crítico y cineasta clave en el cine moderno, tendrán ustedes cuenta de él y conocimiento de él en los próximos meses, ya verán, con algunas sorpresas. El propio Jacques Rivette elige esta película que vamos a ver hoy, Okiji, La emperatriz Yang Fei, como la mejor película en su lista de las mejores películas estrenadas en el año 61. Fíjense, de forma ya muy tardía. La segunda de las que elige ese año, creo recordar que era Cuentos de la luna pálida, o sea que no está mal. De las 10 películas, elige las 2 que se habían estrenado de Mizoguchi en el año 60-61 en París. A España llega no mucho más tarde. En el año 64 se comienzan a proyectar las películas de Mizoguchi, pero se proyectan en algunos cineclubs. La Federación Española de Cineclubs comienza a distribuir sus películas y se proyectan sin subtítulos. Sin embargo, esto me lo comentó Miguel Marías hace tiempo en una consulta que le hice, con gran éxito, con gran impresión. Los cinéfilos incluso las ven más de una vez. Él me comentaba que había visto Cuentos de la luna pálida en más de un cineclub, porque empezaron a recorrer cineclubs españoles por la época, pero sin subtítulos. Posteriormente ya se proyectarán en la Filmoteca Española. Y en la Filmoteca Española, por ejemplo, Yokiji es célebre, que se proyecta sin subtítulos también y con los rollos cambiados. Bueno, una especie de leyendas de estas de la cinefilia española. Y ya posteriormente, ya muchos años después, llegará el gran ciclo en la Filmoteca Española en el año 1980, donde se proyectan, no sé cuántas películas serían, seguro que Enrique estuvo en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, probablemente las viste, ¿no? Que es donde las vio además Antonio Santos también por primera vez. Y allí yo creo que se pudieron proyectar como 20 y tantas, ¿no? Películas, ¿no? ¿Cuál? 21 películas, y ese fue como el primer gran ciclo. Bueno, a partir de ahí realmente Mizoguchi ha seguido siendo un cineasta muy legendario y muy mítico, ya digo, entre la cinefilia, pero no ha sido fácil ver sus películas. En la antigua Filmoteca, por ejemplo, siempre tuvimos durante años la aspiración de poder ver sus películas, y realmente no se han podido ver ahora de forma sistemática hasta que ha llegado este pequeño ciclo de 8 películas. Incompleto, pero bueno, es lo que hay, y realmente hoy cuando vean Yokiji, pues bueno, les va a poner los dientes largos y les va a dar muchísimas ganas de recuperar todas las películas de este enorme artista. La película de hoy, ya digo, tiene ciertas características. Voy a presentarla muy brevemente, que no me quiero enrollar mucho más, y luego ya en el debate podemos comentar muchas más cosas de Mizoguchi, de lo que tiene que ver esta película con otras películas suyas, incluso con otras películas japonesas. Podemos comentar muchas cosas. La película de hoy tiene ciertas particularidades. Se trata de una coproducción japonesa-china. China participó, Hong Kong participó, una productora que era la productora de los Shaw Brothers, que quizás a alguien le suene porque luego se especializaron en películas, por ejemplo, de Kung Fu, de artes marciales, de películas de espadas orientales, etcétera, y participaron con un 30% del presupuesto, lo cual es bastante. La otra parte de la producción es de la Dayei, y fue un proyecto de prestigio y comercial de la Dayei para intentar expandirse por el mercado, sobre todo de Taiwán y Hong Kong. Y en cierta forma, ya digo, era un proyecto de prestigio. Ellos eligieron una leyenda, que es la leyenda esa de Yokiji, de la emperatriz
Yang Qiufei, que tenía una larga tradición ya tanto en China como en Japón, porque la cultura china, esto